Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La decisión del gobierno ecuatoriano de imponer una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas no ocurre en el vacío ni responde únicamente a una lógica comercial. El momento elegido, el argumento de seguridad y el contexto internacional sugieren que Ecuador está enviando un mensaje mucho más amplio. Alinearse con la agenda de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, incluso si eso tensiona relaciones regionales claves. En un escenario global cada vez más transaccional, la pregunta de fondo es ¿a quién beneficia realmente esta decisión y qué rol asume Ecuador en el nuevo tablero geopolítico y qué costos puede tener para un país tan pequeño jugar en una disputa entre potencias y vecinos estratégicos? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Para analizarlo nos acompaña Alberto Acosta Burneo, experto económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas entra en vigor justo antes de la visita de Gustavo Petro a Washington. ¿Estamos frente a una medida económica o ante una señal política calculada hacia Estados Unidos? Definitivamente se trata de una decisión política, geoestratégica. El gobierno ecuatoriano buscó un momento oportuno, que es esta visita de Petro a Washington, para desprestigiar a Petro. ¿Cuál es el objetivo detrás? Aquí hay varias hipótesis. La una es que el gobierno lo que busca es una reacción fuerte de Petro y de Estados Unidos, que Estados Unidos intervenga con una mano más dura frente a la inacción del gobierno colombiano en el control de la frontera. Otra hipótesis puede ser que incluso sea una acción concertada entre Ecuador y Estados Unidos para poder presionar a Colombia a hacer más en su frontera, para controlar la frontera. El tema es que nada de esto es casual, todo esto tiene un objetivo detrás, que muy probablemente va por el lado político y geopolítico pero muy probablemente está alineado entre Estados Unidos y Ecuador, o es Ecuador el que está impulsando esta iniciativa, pero al final del día lo que busca es una reacción de mayor acción en contra del narcotráfico en la frontera. Es decir, un poco desde su lectura geopolítica, esta decisión busca colocar el tema del narcotráfico en la agenda de Estados Unidos y al mismo tiempo debilitar la posición negociadora de Colombia frente a la administración de Donald Trump. Sí, yo creo que el objetivo desde una perspectiva de Ecuador, lo que interesa es que Colombia haga más. Petro está tratando de demostrar que está haciendo mucho, pero el Ecuador con este impasse que se está viviendo elevó el nivel del tema para demostrar que se debe poner atención a lo que pasa en la frontera con Colombia, porque no se está haciendo lo suficiente. Entonces definitivamente aquí hay un juego a nivel global, geopolítico a nivel global, en donde es evidente que el gobierno ecuatoriano también busca una reacción del gobierno norteamericano. O, como digo, la otra alternativa puede ser que incluso haya un acuerdo previo en donde haya sido el mismo gobierno norteamericano que pidió que reaccione de esta manera el gobierno ecuatoriano para poder poner en la agenda lo que le interesa, probablemente es un interés mutuo entre el Ecuador y Estados Unidos, es poner en la agenda la urgencia de hacer más y además evidenciar que Colombia no está haciendo lo suficiente en contra de la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿a quién cree usted que beneficia más esta medida en el tablero global? ¿A Ecuador, a Estados Unidos o a una narrativa de presión sobre Colombia en materia de control fronterizo y drogas? Bueno, hay varios beneficiarios. Por un lado, a Estados Unidos le interesa esa narrativa para gestionar una mayor reacción por parte de Colombia, para que se haga más. Entonces, eso está en el interés de Estados Unidos. También está en el interés del Ecuador. Ecuador quiere que se controlen más las fronteras, que no pase tanto de la inseguridad y el narcotráfico como en la actualidad. Por otro lado, el interesarse directamente en hacerle daño al gobierno de Petro, también hay un interés político de por medio, no solamente un tema de seguridad, sino sabemos Petro es un gobierno de izquierda que ha sido ha chocado permanentemente con el gobierno de Trump.
y también con el gobierno ecuatoriano, no es que las relaciones han sido excelentes, entonces poder desprestigiar a un gobierno de izquierda también tiene su objetivo, su beneficio político. El problema de esta decisión es que estamos hablando todo esto de beneficios en materia geopolítica, en materia de seguridad, pero el problema es que todo este impasse tiene también viene asociado internas a decisiones económicas y a costos económicos importantes. Ahora, usted ha planteado justamente, lo ha hecho públicamente, que estamos presenciando el fin del orden mundial tal y como lo conocemos hasta ahora. ¿Este episodio confirma entonces que hoy los países pequeños como el nuestro ya no discuten reglas, sino alineamientos de poder? Definitivamente. Es que el cambio que estamos viviendo es un cambio de pasar de un sistema multilateral, de reglas claras, un orden que construyó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo es crear estas instituciones en donde todos los países podían participar, incluso los más pequeños. Todos tenían voz y voto. Y ese esquema, como Naciones Unidas, OMC, etcétera, todas estas organizaciones multilaterales son las que Estados Unidos está debilitando, y la China también, con sus políticas nacionalistas, políticas proteccionistas y políticas que están yendo hacia un nuevo orden que se basa en la fuerza. Ya no se trata de reglas, sino de uso de la fuerza. Y cuando hablamos de uso de la fuerza, solo los países grandes, países poderosos, tienen las de ganar. Entonces, un país pequeño como el Ecuador tiene que aprender a navegar en esas aguas, tratando de defender alianzas y espacios de relacionamiento que puede ser que ya no sean estos grandes organismos multilaterales del pasado, sino relaciones mucho más pequeñas, pero al final del día tienen que defender en lo posible estos espacios de encuentro con otros países, generar zonas de afinidad para poder defenderse dentro de un juego donde el nombre del juego es el poder del más fuerte. Pero ¿quién gana? O sea, ¿qué gana Ecuador al alinearse tan explícitamente con esa lógica de presión de los Estados Unidos? Porque el presidente Noboa, y lo han dicho muchos analistas, parece replicar el libreto de Donald Trump, quien ya había incluso amenazado a Petro con aranceles de hasta el 100%. Sí, bueno, lo que gana Ecuador y lo que espera ganar, yo creo y interpreto, es una mayor reacción y mayor ayuda en la lucha contra el narcotráfico, porque hay que estar muy claros, en este momento la mayor preocupación ciudadana es la inseguridad y se está transformando en el talón de Aquiles del gobierno. El gobierno quiere demostrar y tiene que demostrar resultados y para eso necesita más apoyo, solo no lo va a poder hacer, necesita más intervención de Estados Unidos y de otros países de la región. Entonces lo que está tomando el gobierno, esta decisión, es para apostar por una reacción que le permita mejorar su posición en cuanto al tema de la inseguridad. Pero claro, esto es una apuesta que por el otro lado tiene un costo enorme, que es el costo económico. Justamente, todos esos aranceles, recargos, suspender la importación de energía desde Colombia, todo eso tiene un costo económico. ¿Cuáles son? Si no se logra desescalar a tiempo el conflicto, vamos a sentirlo de lleno ese costo económico en el Ecuador. ¿Cuáles son justamente esos riesgos de los que usted está hablando que nos va a tocar asumir a Ecuador al priorizar esta relación estratégica con Washington por sobre la estabilidad regional y los mecanismos multilaterales como la Comunidad Andina, que ya incluso se pronunció al respecto? Bueno, yo creo que todavía hay un espacio para conversar, para lograr acuerdos con Colombia y que Colombia se comprometa a hacer más. Se compromete a hacer más por la presión que hizo Ecuador y por la presión que probablemente hará Estados Unidos en la visita de Petro a Washington. Entonces, creo que todavía el escenario puede ser el ideal en donde se llega a acuerdos en materia de seguridad. Colombia se compromete a hacer mucho más participación de Estados Unidos. De hecho, el presidente Noboa anunció operaciones conjuntas en la frontera con Estados Unidos y al mismo tiempo lograr desescalar el conflicto, eliminar los recargos que se han colocado de parte y parte y retomar la actividad económica con normalidad. Yo creo que ese es el escenario que todavía es posible porque estamos a días de esa reunión de Petro en Washington, es a inicios de febrero. En estos días además van a estar juntos los presidentes Noboa y Petro, van a estar en el evento de la CAF en Panamá. Entonces yo creo que todavía podemos en un corto plazo desescalar todo este conflicto. El peor de los escenarios sería que no se llegue a ningún acuerdo y que las amenazas se concreten y se mantengan en el tiempo.
Pero en ese nuevo orden global que usted ha descrito, ¿le conviene realmente a un país tan pequeño como Ecuador actuar como aliado táctico de una potencia o mejor preservar ese margen de autonomía frente a conflictos regionales que son tan complejos? De manera general, Ecuador tiene que aprender a navegar con mucho cuidado en este nuevo entorno, porque tenemos esas grandes potencias que están en una lucha, están en una lucha geopolítica, y Ecuador lo que tiene que hacer es navegar tratando de estar cerca de todos, pero al mismo tiempo no tanto, porque si se acerca demasiado, puede cruzar líneas rojas de la otra potencia y generar un conflicto. Entonces, el desafío es, para nosotros son igual de importantes la China, Estados Unidos o la Unión Europea. Son tres bloques muy importantes para el Ecuador, en donde hay importancia por el lado del comercio, prácticamente exportamos lo mismo a los tres destinos, importantes por inversiones, por financiamiento. Entonces el Ecuador tiene que buscar estar cerca de esas potencias, de esos bloques, pero al mismo tiempo no tanto como para no cruzar esas líneas rojas. Ese es el desafío de la política. En temas de seguridad puntualmente, ahí sí hay un acercamiento necesario hacia Estados Unidos, porque el combate al narcotráfico no lo puede hacer Ecuador solo, necesita más ayuda y yo interpreto todo lo que estamos viviendo. Este conflicto es realmente una estrategia para buscar mayor apoyo en esta lucha contra el narcotráfico. Ahora, si esta tasa no es un hecho aislado, sino una señal política, ¿qué deberían interpretar los mercados, los inversionistas, los vecinos de Ecuador sobre la estrategia internacional del gobierno de Noboa a mediano plazo? Bueno, una conclusión ya evidente y que Trump nos la enseñó ya hace algún tiempo, es que vivimos un entorno de más incertidumbre, que existen reglas para el comercio, que existe la OMC, pero que se la ha dejado de lado, que ya no importan esas reglas, que lo que importa es la fuerza y las decisiones unilaterales para lograr algún objetivo alineado con lo que desea el más fuerte. Pero eso no es peligroso. ¿Eso no es peligroso? Es peligroso, definitivamente, y genera incertidumbre. Genera incertidumbre para un inversionista, por ejemplo, que está, un inversionista colombiano que invirtió en Ecuador y que ahora ya no puede, tiene un recargo, por ejemplo, para comprar los insumos desde Colombia, que es lo que sucede ahora. Hay empresas que dependen de los insumos que vienen de Colombia, o empresas ecuatorianas que dependen de las exportaciones a Colombia y ahora tienen recargos. Entonces entramos en un mundo de mucha más incertidumbre y eso es lo lamentable de este nuevo esquema. El esquema de multilateral daba certezas. Sabíamos que había unas reglas del juego que eran defendidas por estas instituciones multilaterales y eso ya no existe más. En este esquema actual existen incertidumbres. Todo depende de la voluntad de quien tiene la fuerza para poder presionar por la decisión en algún momento. Bueno, este es un juego entonces de alineamientos, en donde cada quien busca para dónde quiere alinearse, no qué beneficio económico interno podría ayudarnos. Es un tema complejo, pero espero que la audiencia nos haya entendido un poco cómo se mueven estas decisiones en la geopolítica, ¿no? Porque es necesario que conozcamos también eso para saber cuál es el futuro interno que vamos a tener. Definitivamente, este es un nuevo esquema y no solamente que el público tiene que entender el nuevo esquema, sino también los gobiernos, desde el manejo de las relaciones internacionales del país, tienen que cambiar, adaptarnos a este nuevo entorno en donde se necesita una participación muy cercana del país a nivel internacional, en los espacios que queden, en los foros que queden. El Ecuador tiene que estar, tiene que buscar esas alineaciones, esas cercanías y con ese difícil equilibrio. Estar cerca de todos, pero al mismo tiempo no tanto como para poder molestar al resto de potencias. Es como un hilo muy fino, ¿no? Que hay que manejarse con muchísimo cuidado, caminando sobre huevos más o menos. Yo le agradezco muchísimo, Alberto, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Nos acompañó Alberto Acosta Burneo, experto económico.